Bueno, bienvenidos todos. Hoy 29 de enero, finalizando el mes. Tenemos cosas interesantes de conversar hoy que tienen que ver con la arquitectura latinoamericana y venezolana, pero estoy haciendo esta clase enfocado un poco a la vinculación de la realidad en la que estamos inmersos, ¿ok? Basado sobre la tesis de que arquitectura y política tienen una vinculación inequívoca, indudable. Es discutible, pero es una postura que yo he sostenido, ¿no? Para comprender el tema del ser latinoamericano, hay que tener en cuenta tres autores que son muy importantes, que no tienen que ver con la arquitectura precisamente, pero son autores que fueron de alguna manera prodigiosos en su perspectiva sobre este tema. ¿Ok? Estos tres autores para mí son Arturo Uslar Pietri, Premio Príncipe de Asturias, nada más y nada menos. Luego Laureano Vallenilla Lanz, otro intelectual muy importante. Y finalmente el periodista y escritor Carlos Rangel, todo ya fallecido, persona influyente. Este último, Carlos Rangel, tiene un libro llamado Del buen salvaje al buen revolucionario. ¿Ok? Abramos la mente. Voy a leerles un fragmento de la primera página de esta obra, que es una obra fundamental de la literatura venezolana y latinoamericana. ¿Ok? Se llama De las Indias al paraíso terrenal. Y dice Carlos: los mitos fundamentales de América no son en absoluto americanos. Son mitos creados por la imaginación europea o que vienen de más lejos aún, de la antigüedad judeo-helénica y asiática, y van a ser reformulados por los europeos maravillados de haber descubierto un nuevo mundo. Cuando los latinoamericanos despiertan, según Rangel, del siglo XIX, época con la que iniciamos este curso, a la conciencia nacional, van a encontrar hecha una base mítica que les servirá para reivindicar como propio el pasado precolombino de América y más recientemente, hoy mismo, años 60, en ese entonces, para intentar excusar o enmascarar el fracaso relativo de Latinoamérica. Hija del buen salvaje, esposa del buen revolucionario, madre predestinada del hombre nuevo. Desde que los pueblos del Mediterráneo terminaron de conocer las costas de ese mar interior, el Mediterráneo por supuesto, y descubrieron más allá de Gibraltar, ese paso hacia el Atlántico, el océano, tuvieron la sensación de que algo tenía que haber del otro lado, de esas aguas de apariencia infinita. Célebre es la referencia platónica a la Atlántida, isla más grande que Libia y Asia juntas, según Platón. Célebre también la profecía de Séneca en Medea, una obra fundamental del filósofo Séneca, y decía, cito textualmente a través de Carlos: en edades tardías han de venir
unos siglos en que el océano relajará las cadenas del mundo y se abrirá una tierra inmensa. Tetis revelará un nuevo mundo y Tulé ya no será la postrera de las tierras. Es decir, el, la idea clásica griega, esa que dice non plus ultra, no hay nada más allá, se convirtió en plus ultra. Este texto, esta primera introducción y el contenido del libro del profesor Carlos Rangel, Carlos, porque lo conocí a través de mi padre, fue quemado, fue quemado en los años 50, en las afueras de la Escuela de Periodismo de la Universidad Central de Venezuela o la Ciudad Universitaria de Caracas en ese entonces. Que luego, en ese interín, Pérez Jiménez la clausuró hasta el año 67 aproximadamente, a pesar de que el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez fue quien edificó la Ciudad Universitaria de Caracas. Entonces, hago esta introducción porque, a saber, este nuevo mundo es realmente una invención, ¿sí? Porque, como les comentaba, coexistían en el momento de la llegada, el encuentro, como luego se le llamó, no el descubrimiento, y después algo allí inventado que día, no día de la raza, sino día de la identidad indígena, no sé. Entonces, como se pueden ir dando cuenta, la invención sobre la idea de Latinoamérica eh, se basa en capa sobre capa. Bueno, el libro fue quemado. El libro fue quemado, pero en contraste tenemos esta imagen en pantalla que presenta al general Marcos Pérez Jiménez exactamente el 20 de octubre de 1953, acompañado en la imagen, su mano derecha, del máster Carlos Raúl Villanueva. Y fíjense ustedes cómo está todo rodeado de integrantes pues, de la casa militar y sus edecanes, ¿no? Y más arriba, atrás en la imagen, están los mozos, los mesoneros, esperando para servir los cócteles. Y más abajo, en la parte donde hoy está la biblioteca, una parte de la biblioteca Willy Oso, se ve una exposición, lógicamente, de los trabajos de los estudiantes. Entonces, hay aquí una contradicción fundamental que caracteriza el proceso de lo que es Latinoamérica. Y lógicamente esto va a influenciar su arquitectura, porque así como los intelectuales ya pensaban en la ficción de Latinoamérica, los arquitectos también intentaron contribuir con esa idea y sobre todo los teóricos, pues, ¿no? En su mayoría comunistas, intelectuales, intelectualoides, que independientemente de cualquier postura que es respetable,
siempre necesitan inventar cosas, ¿no? Pero en este caso, el arquitecto, pues, lo que hacía era interpretar el momento histórico que le correspondía, pero él en sí mismo, ya particularmente en el caso venezolano, como vemos en esta imagen, también es el resultado de la reunión de Europa y de América. Europa, pues por la influencia europeísta desde la escuela de Beaux-Arts, como hablábamos inicialmente, de la cual egresó el maestro Carlos Raúl Villanueva, y luego los que provinieron de Norteamérica, porque la América debería ser una sola, llamarse como una sola, también influenciado por el exilio bauhausiano de el arquitecto alemán Walter Gropius, fundador de la escuela de la Bauhaus en Dessau en 1926. Es un edificio que ustedes seguramente deben conocer. Entonces aquí tenemos al general Marcos Pérez Jiménez y al maestro inaugurando la facultad. En esta otra foto que es sumamente curiosa, se desmonta también otro mito sobre la modernidad. Este que ven ustedes aquí jugando lo que se llama chapita, ¿no? Algo que no sé si ustedes conocen. Se trata de un palo con el que intentas darle a una chapa de cerveza, de, de tercio, de lo que sea, ¿no? Y batearla, pues. Es decir, una especie de béisbol popular. El béisbol forma parte de la cultura latinoamericana. Después la imagen en este momento. El personaje que veían en la imagen, que espero que aparezca ahora, es nada más y nada menos que el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Robert Foster Dulles, quien fue secretario de Estado entre 1953 y 1959. Y detrás de Robert Foster Dulles ven ustedes eh, eh, un bloque, parte de la construcción de lo que hoy conocemos 23 de enero, que en ese entonces se llamaba Unidades Habitacionales 2 de diciembre, conjunto de unidad habitacional 2 de diciembre, en honor y celebración de de la toma de poder, de alguna forma poder decirlo, del gobierno perejimenista. Entonces esta vinculación con América, digamos que este sería el Marco Rubio de aquel entonces, jugando chapita en el 23 de enero, pero dejando de lado eso, lo interesante de la imagen es lo que está sucediendo atrás, el mito de la desaparición del rancho. El rancho nunca desapareció. El rancho siempre, y a pesar de los esfuerzos sostenidos a través de la edificación de, de, de viviendas de interés social, de gran importancia y de gran influencia en el tema de la vivienda social con impacto inclusive hasta nuestros días, bajo la premisa de la arquitectura como acto social por excelencia,
también postulada por Villanueva. Y a pesar de los enormes esfuerzos también del gobierno previo de Medina Angarita en 1945, nos damos cuenta de que el rancho nunca desapareció. Pero lo más lamentable de todo esto, que es un poco la crítica que también hacen los intelectuales como Ular Pietri, es esa especie de castigo que fue para nosotros todas las bondades que nos otorgó el Creador para los creyentes, este, en riqueza. Entre ellas, lógicamente, el petróleo. Y ustedes dirán, bueno, pero todo esto que tiene que ver, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque las pautas de alguna forma confluían y fluían. Los criterios de alguna manera se manejaban con una visión occidental de lo que debía ser el desarrollo de los pueblos. Pero en Venezuela, lamentablemente, como dice el maestro Arturo Ular Pietri, que pregonaba la idea de sembrar el petróleo, y con eso quería decir, pues, invertir el petróleo para que generara dividendos que permitieran la sostenibilidad de un país que no supo manejarse luego de la caída de la dictadura en 40 años de democracia y posteriormente mucho menos. Entonces, ha sido un castigo, una maldición, pero al mismo tiempo una bendición, esta riqueza. Lo más criticable es que el rancho no se salió de la cabeza de las personas, no se salió. E inclusive me voy a Tomás José Sanabria, el arquitecto, destacado arquitecto, que lo mostraré, por aquí lo tengo en una de las imágenes. Tomás José Sanabria decía que el venezolano padecía de algo y relacionado con la arquitectura netamente, de algo que llamaba ranchosis. ¿Mm? Eso que el maestro Sanabria denominaba ranchosis. Con eso él se refería a que el venezolano no puede dejar un edificio quieto. Es decir, la obra se concluye, se hace, pero inmediatamente tiene que agregarle una reja, pecho de paloma, tiene que agregarle un voladizo en asbesto, en zinc, tiene que llenarlo de cerramientos y integrar el balcón como en una creencia indomable de que está ganando, pues, ¿no? Eso que conocemos y que llamamos como viveza criolla. Es algo que ha hecho muchísimo daño al país y sigue haciéndolo, pues, ¿no? Porque es un pensamiento que sigue estando presente en todos y absolutamente todos los estratos sociales de nuestro país. Entonces, de esa forma uno no puede tener una lectura clara de lo que significa la arquitectura latinoamericana, particularmente la venezolana. ¿Ok? Nombre de Tomás José Sanabria es importante verlo dentro de este contexto. Sin embargo, hay otros elementos que quiero traer a colación y es precisamente que, vamos a ver, en la clase pasada comenzamos con México,
¿ok? Hablamos de Luis Barragán y nos fuimos hasta el sur con Clorindo Testa, pero yo esta vez me voy a ir más al norte con este señor, el maestro Frank Lloyd Wright. En 1959, con 91 años de edad, supervisando la construcción del Guggenheim en Nueva York. No el de Bilbao, de Getty, no los otros que se han pretendido desarrollar en el resto del mundo. Pero tomemos en consideración la fecha. Años 53-59, John Foster Dulles, la publicación del Buen Salvaje al Buen Revolucionario, Frank Lloyd Wright ajustando y afinando detalles de su platillo volador de Manhattan, que tuvo que modificar su ordenanza, ¿no? Es decir, Wright hizo que el municipio de la ciudad de Manhattan, donde está ubicado esto, la cercanía del Central Park, modificara la ordenanza de ese parcelamiento para él colocar su edificación allí. Por supuesto, ustedes conocen el edificio. Pero esto es en 1959 con 91 años. Pero en 1948, que es la imagen que van a ver a continuación, y que coincide un poco con la construcción de la reurbanización del Silencio, todo el tema del plan Rotival, eh, las ciudades, entre comillas, planificadas. Ya Frank Lloyd Wright en esta casa de Saul Friedman está aplicando una arquitectura que, digamos, si estableces una comparación con lo que se estaba haciendo en este momento, existe o no una similitud. No en cuanto a estilística y no en cuanto a formalidad, sino en la actitud hacia la aproximación de la arquitectura. Entonces, en Latinoamérica y en Venezuela vienen a confluir estas corrientes. Por eso es que no podemos centrarnos solamente en la visión europeísta, sino que también tenemos que considerar la visión norteamericana o americana. Esto es en 1948. En 1964, los jóvenes arquitectos le dijeron a Wright que estaba fracasado ya, que estaba obsoleto, pasado de moda. Y pues en ese momento, a partir de los 64 años, fue que construyó, diseñó y proyectó la Casa de la Cascada, el Museo Guggenheim y sus obras, digamos que entre las 2.500 y tantas obras que tiene construidas, no proyectadas, sino construidas, este, ocuparon el lugar más importante en lo que es la arquitectura, pues, de Norteamérica. Y eso obviamente también tuvo una influencia en esta generación que provino de las escuelas como Harvard, como MIT, donde Gropius y Mies van der Rohe dictaban cátedra, y la europeísta mozartiana, bauhausiana, que se mezcló y generó pues lo que de alguna manera entre los años 45 y 58, entrando ya en los años 60, este, podemos hablar como de arquitectura moderna en Venezuela.
Sin embargo, yo me voy a seguir un momentico en México. Y en México tenemos este personaje, este señor que aparece aquí también, por cierto, con un habano en la mano, ah, al estilo de Miss Van der Rohe también. Este señor de nombre Juan O'Gorman introduce la modernidad en su forma más prístina con la proyección y luego posterior construcción de su casa estudio. No solamente de su casa estudio, sino también, como les mencioné en la clase anterior, la casa estudio de Frida Kahlo y Diego Rivera, la cual se ve parcialmente en esta imagen, ¿no? Con ese frente de cactus y la escalera de caracol serpenteando y esa fachada de terracota rojiza que toma los elementos de la tradición mexicana, pero los incorpora a la arquitectura moderna. Entonces, todo esto está sucediendo en Latinoamérica al mismo tiempo. Y es importante que nosotros comprendamos que no existe una separación entre la vida intelectual, la creación intelectual, el pensamiento intelectual, la idea política de la política, en el buen entender, no como demagogia, sino como real política, que no existió aquí ni ha existido, no sé si existirá, que también influencia todo lo que es los movimientos artísticos y entonces hay una reciprocidad que genera efectivamente una adaptación, climatización, reinterpretación de los postulados de la modernidad. ¿Ok? Eso para que lo tengan allí presente. Es decir, todo tiene que ver con todo en América. Absolutamente todo tiene que ver con todo en Latinoamérica y en América. Dicho esto, bueno, pueden intervenir, por cierto, si si quieren hacer alguna observación. Bienvenida como siempre. Visto esto, yo me voy a ir un poco más adelante y les voy a presentar a un arquitecto chileno cuyo nombre es Alejandro Aravena. También premio Pritzker, creo que del año 2000, ya en el siglo, entrada del siglo XXI, no recuerdo precisamente el año. Y Aravena gana el Pritzker, que es un reconocimiento mundial a un arquitecto chileno. Eso representa como la concreción desmitificada de lo que Carlos Rangel de alguna manera escribió en su libro, pues, ¿no? Nacerá un nuevo hombre y vendrá un nuevo mundo de nuevas ideas. Él gana el premio independientemente de que su carrera como arquitecto independiente en su estudio que lleva por nombre Elemental, tiene una producción arquitectónica fascinante que adopta un lenguaje, no se puede decir que brutalista, ¿no? Porque el brutalismo también es un tema que ahora está muy en boga a raíz de la película que lleva por nombre El Brutalista, ¿no? Pero sí una arquitectura robusta, contundente, ¿no? Del lugar,
Lógicamente, Chile es un país con dos estaciones, en fin, tiene que responder a una cantidad de exigencias climáticas, pero al mismo tiempo se le premia más bien es por las intervenciones que hace de vivienda social. Esto que ustedes ven aquí es la propuesta que Aravena hace sobre la vivienda social. Fíjense en el periodo de tiempo desde el 2000, entre el 59 y el 2000, apenas pasando 40 años, pasamos de la idea del superbloque, ¿no? De la vivienda eh, este, impulsada por la idea corbusiana de la unité de habitación, de Marsella, de Berlín, de varias locaciones donde fue edificado el prototipo. Él se basa en la idea de que hay que entregarle a la persona, al, al, al beneficiario de la vivienda, que la debe pagar, una parte nada más de esa vivienda. Es decir, en este caso estamos viendo unos elementos verticalmente dispuestos con unas escaleras que llevan a un patio, una terraza. Pero Aravena inteligentemente, previendo lo que Sanabria llamaba ranchosis y conociendo que eso es un mal que está expandido por toda Latinoamérica, él establece este criterio porque él le da un marco para controlar de alguna manera el crecimiento posterior que va a tener la edificación. Es decir, esos vacíos luego, inicialmente, como ven aquí, fueron así y posteriormente se convirtieron en esto que ustedes están viendo aquí. ¿Ok? Es decir, ese criterio del nuevo hombre, no sé dónde quedó, porque está esparcido por toda toda Latinoamérica de que la intervención a lo que ya se le otorga como construido es inevitable. Aravena lo asume, lo hace de una forma inteligente y luego el beneficiario completa lo que desee completar. En este caso, el original es obviamente el bloque que está en gris y los añadidos son pues los intersticios que están entre los pares. ¿Mm? Fíjense, fíjense la diferencia radical entre uno y otro. Eso está arraigado en el ser latinoamericano, sin ánimo de ser despectivo, ¿no? O sea, estamos hablando de realidades. Realidades que tengo que presentarles para que ustedes comprendan que la labor del arquitecto es una labor que, si bien obedece al tema proyectual, ideal y limpio, como el que muestra Aravena en su obra, pues inevitablemente va a estar sujeto a este tipo de modificación. Por eso es que eh, yo no recomiendo nunca cuando, o si ya han construido, no sé, en fin, yo no conozco sus realidades, pero no les recomiendo que cuando construyan algo lo vayan a visitar luego de pasado el tiempo, a menos que tengan que pasar continuamente por delante de lo que hayan hecho. Pero no lo hagan porque de verdad que la frustración es gigante, la frustración es grande. En Venezuela hay un fenómeno que se radicalizó y que frenó un poco el tema de la ranchosis, pero es por un problema de crisis económica, ¿no? No había ni hay eh, este,
dimensión económica para afrontar un reto de seguir edificando cosas y sin embargo tenemos en Petare, creo que uno de los barrios más grandes de Latinoamérica. Pues bueno, Aravena desarrolla esa práctica, pero también sigue desarrollando su práctica robusta de una arquitectura que responde a las condiciones que le impone el clima, que también de alguna manera tiene una influencia de arquitecturas foráneas latinoamericanas, mexicanas, particularmente, en mi opinión y en mi criterio. Y me parece que lo hace de una forma bastante auténtica, ¿ok? Una forma bastante auténtica y anclada en el lugar en el que le corresponde proyectar. Hace también edificaciones escolares, como es este caso de este instituto, cuyo nombre se me pasa en este momento, y utiliza, bueno, el material, o sea, ya la tectónica responde a las consideraciones del lugar, pero fíjense que el objeto sigue siendo una especie de pequeño monumento en contraste con las edificaciones circundantes, pues, ¿no? Pero maneja y sigue manejando el tema de la arquitectura respondiendo a su entorno climático y geográfico. Em, Recordemos que Chile es un territorio muy amplio, muy estrecho, que tiene zonas desérticas como el desierto del Atacama, muy parecido al Perú también, que tiene hacia el sur de Lima zonas bastante áridas de playas muy frías hacia el Pacífico, ¿no? También sucede lo mismo en Chile. Haremos el caso peruano un poquito más adelante, pues, ¿no? Con algunos de sus representantes más encumbrados. También retornando entonces a nuestros inicios en Brasil, nos encontramos con el carácter de esta arquitectura de Paulo Méndez da Rocha, los años 60 particularmente, esta residencia donde aplica también los criterios de la arquitectura en un sentido, el uso del material en su sentido más austero, pues, ¿no? Y obviamente asumiendo los criterios de la modernidad, pero regionalizada, ¿no? So, una creación propia. La arquitectura brasilera tiene una particularidad esencial que es que ha sabido reinterpretar de forma muy, digamos, elocuente las teorías de la modernidad. Lógicamente, tuvieron un filtro que vivió casi 106 años, que fue Oscar Niemeyer, quien, como vimos en la clase anterior, eh, fue, digamos, uno de los ejes, junto con Lucio Costa, de lo que fue el desarrollo de la arquitectura moderna en Brasil. Y Pablo Méndez de Rocha es un ejemplo interesante también a considerar. Fíjense cómo también el manejo de la integración con la naturaleza comienza a tener un rol fundamental. Y allí es donde aparece el arquitecto paisajista Roberto Burle Marx, que también trabajó aquí en Venezuela, en el Parque del Este, llamado Generalísimo Francisco de Miranda, y que fue obra de Burle Marx, quien trabajó con Niemeyer, colaboración estrecha muy importante, pero también trabajó
en Venezuela, no solamente en el Parque del Este, sino en el Parque eh, Botánico el Jardín Botánico de Maracaibo, del Zulia. Méndez de Rocha también ha edificado obras como ustedes ven aquí, con una tectónica, una materialidad bastante robusta. Me gusta hacer esa comparación entre tiempos, que es un poco el perfil que tiene que tener el ensayo que ustedes van a ir construyendo a partir de lo que vamos viendo aquí en clase sobre sus opiniones. Ya recibí algunos, pero bueno, esta, esta, este es el Museo de Escultura proyectado por Pablo Méndez de la Rocha, una estructura pretensada, apoyada en dos pantallas, simplemente apoyada en dos pantallas, y en su parte baja, pues desarrolla todo lo que es el área expositiva y deja este lugar para espacio de exposiciones de las esculturas al aire libre, un poco reinterpretando la idea miesiana de la Galería de Arte Nacional, o al menos de Berlín, o al menos así lo interpreto y lo veo yo en ese sentido, pues, ¿no? Se arma un edificio que realmente lo que es un espacio y por debajo pues se desarrolla todo, se desarrollan todos los usos. Aquí vemos distintas imágenes que ilustran lo antes dicho, ¿ok? Es decir, una luz prácticamente como de un puente de más de 30 metros de longitud, de bastante considerable, pues. Y esto viene a permear a lo largo del tiempo a través de la arquitectura latinoamericana, ¿no? En el contexto circundante de Venezuela. Niemeyer en Brasil, la Catedral de Niemeyer en Brasil, el interior de la catedral también de Niemeyer, utilizando una tipología estructural muy inteligente. Villanueva también presente, ¿no? Es decir, ahí comienzan a haber similitudes independientemente de la morfología y del material, comienza a haber similitudes en el manejo de, de el aspecto estructural que viene a incorporarse definitivamente como una fusión indudable e innegable en lo que es el desarrollo de la arquitectura no latinoamericana, pues la arquitectura en general. Estas son imágenes que conocemos de la ciudad universitaria de Caracas, ¿ok? Inaugurada luego y luego de haber sido inaugurada por el ilustre gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. Entonces, aquí vemos dos posiciones que es interesante valorar, ¿no? Una de ellas, lógicamente, este, la que está referida a la tectónica de Aravena, un arquitecto, digamos, contemporáneo y de este tiempo, y el tema social comparativamente con, con la postura de la modernidad de Villanueva, y también ese tema de la monumentalidad controlada manejada por Paulo Méndez da Rocha. Aquí llego entonces con este tema y vienen los comerciales, entonces será. Viene el negro.